Buenas, gente, bienvenidos seres humanos a Cómo pasar al retiro de una fuerza de seguridad y emprender el fascinante camino propio. Un podcast en que cada semana compartiremos herramientas específicas para ayudarte a construir y transitar esta etapa clave de tu vida. Sea que actualmente estés trabajando o hayas trabajado en una fuerza de seguridad, te puedo asegurar que tenés muchísimo que ofrecer a este mundo. Tus habilidades incorporadas a través de la experiencia, pero no solo en la institución, sino en la vida misma, valen enormemente. Y es por eso que queremos ayudarte y acompañarte con orientación laboral y herramientas de la psicología para que construyas tu propósito y puedas dar rienda suelta a esta nueva etapa de la mejor manera posible. En este espacio abordaremos esas preguntas molestas que sabemos que existen y que no las dijimos hoy en una introducción, las vamos a decir acá directamente. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Qué son las competencias? Esa es una pregunta que aparece. ¿Cuáles son mis competencias? ¿Tener un título basta? Spoiler, no. ¿Tener experiencia basta? Spoiler, no. De eso hablaremos en este episodio número 40. Mi nombre es Mario Poterala, anfitrión de este programa. ¿Y por qué hacemos este podcast? ¿Por qué queremos ayudarte en esta transición de vida? ¿Por qué? Bueno, primero ante todo porque nos apasiona la psicología aplicada al diseño de vida post 40, 60, 100 años. Y dos, porque sabemos de tu camino recorrido, ya que hemos trabajado en una fuerza de seguridad por 24 años y te entendemos. Conocemos de esas ansiedades y miedos que depara el futuro, ¿no es cierto? ¿Qué depara? ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? La incertidumbre. Bueno, así que acá nos podés encontrar cada semana. No vendría mal que nos sigas, nos des un me gusta, corazones, estrellas y todas esas cosas en Spotify, YouTube o la que sea tu plataforma favorita. Y no te olvides de unirte a nuestra comunidad en comopasaralretiro.com de forma gratuita. Nombre, correo electrónico y podés acceder a un pack de herramientas que te serán de ayuda en este proceso de emprender el propio camino, que no es otra cosa que mirar tu futuro, pero con decisiones presentes. Y bueno, sí, vamos con el programa de hoy. ¿Qué competencias tengo para un nuevo ciclo ocupacional? Esa es la pregunta disparadora de este episodio, ¿no? A ver, en nuestra plataforma trabajamos en el reconocimiento de lo que las personas aprendemos a lo largo de la vida. Y siempre hemos reiterado, ya lo pusimos como spoiler en lo que es la introducción, que no es una cuestión solamente de títulos, sino que se trata de un aprendizaje ordenado, ¿sí? Que a lo largo de la vida se ha adquirido y que podemos y debemos capitalizar, ¿sí? A ver, no porque una persona no tenga títulos, no deja de saber cosas, ¿sí? Por ello, tenemos que ver cómo capitalizar lo que tenemos para servicios que vayamos a ofrecer a la comunidad. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos decime directamente cuáles son las técnicas para emprender? Decime cómo tengo que elegir una carrera. Decime cómo tengo que hacer una entrevista laboral para ir a tener un trabajo. Si lo que pasa es que todas estas cosas que hagamos en lo inmediato siguen siendo un medio para algo que, si no tenemos un objetivo de largo plazo, se terminan cayendo. Estas cuestiones, aunque una carrera tenga 5, 7 años, 9 años, no importa, sigue siendo una acción de corto plazo que, si no tenemos en claro para qué estudiamos esa carrera, para qué vamos a emprender, para qué vamos a ir a buscar un trabajo. Es más, si tenemos el para qué y me respondés por el dinero, también se cae. O sea, está comprobado científicamente que eso también se cae. Después hablaremos, lógicamente, que el dinero es necesario, de que efectivamente estamos en tierras donde la inflación casi es una normalidad, y que necesitamos el hecho de, ese medio que es el dinero para, tener un mayor bienestar, para a veces no tener que pagar cuentas y demás, deudas. Ahora, esto, así todo, sigue siendo algo que tristemente no es algo que nos permita sostener a largo plazo. Decir que uno trabaja por el dinero sigue siendo algo frustrante, a la par de decir estoy trabajando para lograr un propósito X. Y acá no caemos en la psicología esta pseudo positiva, mal interpretada, porque hay una psicología positiva que siempre decimos que tiene de base, respaldo científico, pero después hay muchas cositas de ahí que no hacen un poco de ruido, y que después tenemos un montón de gente que también se encarga de mal interpretarlas o hacerlas o llevarlas por un camino también que no tiene mucho respaldo científico. Pero bueno, saliendo de ese punto,
la idea a propósito, la idea de trabajar para un sentido es muy importante. Muy importante no en la cuestión de quiero encontrar el sentido de la vida como algo abstracto, sino efectivamente ayudar a otras personas es un medio para poder tener una constancia en lo que uno hace. Ayudar a personas. Es decir, yo voy a hacer algo luego que me retire donde ayude a tales personas. Y esto que parece, que directamente a veces se entiende que ayudar es solamente una carrera humanística y no, hay que buscar siempre ayudar a las personas. Tenés una actividad privada, tenés un producto que vas a ofrecer en un supermercado, eso tiene que ayudar a las personas. Y si ayuda a las personas, si soluciona la vida de las personas en algún aspecto de su vida, ese producto va a tener éxito. Bueno, pero sin irnos por la rama, esto básicamente es tener competencias. Uno dice, bueno, debería entonces tener la competencia de un vendedor. A ver, vamos a tratar de hablar hoy de un aspecto que quizás no tiene que ver únicamente con el hecho de lo comercial, sino algo más profundo que sostiene luego lo comercial. El punto de ir trabajando cuestiones que tienen que ver con las competencias no está atado únicamente a lo que uno ha estudiado, ¿sí? Si tenés... todo esto lo que voy a decir se da en diferentes ámbitos, no es únicamente se da en el plano de los que trabajaron en Fuerza de Seguridad. Supongamos que uno quiere generar un propio emprendimiento o ir a trabajar en otro lugar, en otra empresa o en otra institución después que deja la Fuerza de Seguridad. O bien elegir una carrera universitaria, como recién decía. No sé, estas opciones, las opciones como inmediatas de voy a estudiar esto, voy a emprender esto o voy a trabajar en tal lugar, son aspectos de acciones de corto plazo, de lo inmediato, ¿no es cierto? Pero para eso, para abordar cualquiera de estos caminos, primero tenemos que reconocer lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, ¿sí? Y relacionarlos con el afuera en formato de solución para las personas, ¿sí? Es decir, si yo quiero cualquier acción que haga, si es solamente para entretenimiento, acá no hablemos. Si querés seguir una carrera por entretenimiento o por una cuestión de ego para que en el barrio digan ahí va el contador, ahí va el abogado, bueno, eso ya es un tema que acá no lo vamos a conversar. La idea que acá buscamos, que el hecho que elijas una carrera, como cualquier servicio de orientación hoy en día, es construir proyectos. Y los proyectos se basan no únicamente en el hecho de la carrera que uno elija, el trabajo que uno elija, sino también para qué. ¿Dónde está el sentido más a largo plazo, ¿no es cierto? O sea, es clave elegir con eficacia y eficiencia el rol que queremos ocupar en el futuro. ¿Se entiende? Cuando nos vamos de la institución, el hecho de simplemente voy a hacer esto para entretenerme, se cae, pero muy rápidamente. Y si no se cae muy rápidamente, se va cayendo lenta y sufridamente esto, porque no tiene algo de lo cual sostenerse en largo plazo. Por eso es muy importante trabajar qué es lo que sabemos, qué es lo que podemos hacer. Y acá cuando empiezo a hablar de estos temas, usualmente lo primero que me dicen, para entonces los títulos no sirven de nada, estás en contra de la formación, en contra de la educación, ya te tiran educación pública y demás, que estás en contra de todo. No, uno no está en contra de la educación, lógicamente que los títulos valen y en cuanto a los aprendizajes que se dieron. O sea, el título es una certificación dada por una institución diciendo este muchacho, esta muchacha, este chico, esta chica sabe de los conocimientos que nosotros hemos ofrecido. Nosotros le cambiamos los conocimientos que le hemos ofrecido, ha pagado una cuota o ha venido o ha participado o ha aprendido y ha hecho una exposición en los exámenes de acuerdo a lo que nosotros hemos requerido como condición y entonces consideramos que le podemos dar ese certificado. Tiene el título de... Bueno, eso solo no alcanza, pero no significa que no importe, ¿no es cierto? La idea es que busquemos un balance, que esto básicamente en países, en Europa, nació esto en Francia en los 80, se extendió a Italia, en España están tratando de algunas universidades de incorporarlo en una formación de orientación a lo largo de la vida, que es el balance de competencias. Directamente así es el concepto, ¿no es cierto? Balance de competencias. Es buscar un equilibrio. Y un equilibrio no es fácil, ¿eh? O sea, un equilibrio no es llego a este lugar y listo, ya quedó para siempre ahí. Un equilibrio requiere un esfuerzo. Ya el propio hecho de equilibrarse sobre cualquier, digamos, cuestión, no sé, en un espacio físico donde se requiere un equilibrio, uno ya puede imaginar que requiere un esfuerzo. No es simplemente llego a ese lugar, logro el equilibrio y ahí me quedo para siempre, tranquilo. No, efectivamente... se requiere de un esfuerzo. Y
Pero ¿cómo es esto? O sea, la idea llevada a lo que es balance de competencias, el hecho de buscar un equilibrio, es que las personas que van a iniciar la transición, es decir, vos, en este caso, que estás escuchando este podcast, puedas tomar conciencia del conjunto de tus adquisiciones derivadas de la formación inicial, de la formación continua, de la vida y de la profesión. O sea, estamos hablando que todo lo que sabés se trabaja, todo lo que sabés tiene relación. No sos una persona que, listo, ahora nos ponemos en formato abogado directamente, como en la película Matrix, me pongo un chip de tal cosa, tengo esos conocimientos y los aplico. No es tan simple, porque a la hora de tener un trabajo se requiere de un conocimiento integral. Y eso es algo que en Fuerza de Seguridad hemos aprendido. Las personas que trabajamos en Fuerza de Seguridad estamos expuestos a situaciones donde no solamente es el conocimiento técnico, sino también el conocimiento del contexto en donde nos desenvolvemos. Y ahora esto lo voy a, digamos, desmenuzar un poquito más y entrar un poquito más en detalle para que se entienda. Y esto lo podemos titular directamente en negrita, subrayado y demás, con la frase: sos un profesional. Sos un profesional. Sos una persona que trabajó en una fuerza de seguridad y que es de esos trabajos que todo el mundo habla, ya lo hemos dicho, no me voy a cansar de decirlo, lo diré durante todos los episodios que resten en mi vida, sea poca o sea larga, lo que sea, decir siempre esto, que la persona que trabaja en una fuerza de seguridad está expuesta a situaciones que la gran mayoría quizás le toque 1 o 2 veces en su vida, si es que le toca, y en cambio, trabajar en una fuerza de seguridad, esto se vuelve, no digo casi cotidiano, pero sí con una frecuencia mucho más alta que la población en un formato normal, que puede conocer de estas situaciones porque vio una película, una serie o demás, y que después hace sus interpretaciones tomando un café en Palermo de cómo debería trabajar la policía, cómo debería trabajar la gendarmería, cómo debería trabajar la Policía Nacional, la Policía de Colombia. O sea, las personas que se sientan a opinar usualmente no son personas que hayan estado implicadas en estas situaciones. Y cuanta más, en una forma, digamos, más fácil opinen de estas situaciones, es porque efectivamente estuvieron más alejadas de estos conflictos. Esto lo he aprendido también a lo largo de la vida, de que las personas que daban una respuesta más fácil son las personas que tuvieron menos en esas situaciones. Esto nos lleva a pensar más en detalle de lo que hablaba del hecho del conocimiento técnico. Únicamente saber lo que dice un libro de cómo hay que hacer, inclusive después sacado ese libro y llevándolo a la práctica, no es lo mismo que sumar el hecho del contexto. Es decir, si llegás a una intervención, y esta intervención no tiene que ver únicamente con lo que se piensa, y todas las personas que pasan por Fuerza de Seguridad lo saben, no es solamente el hecho de una intervención, un conflicto directamente donde hay que ir a enfrentar esa situación por la fuerza y demás, sino que también es llegar a un lugar donde hay un conflicto y primero lo que se hace usualmente para una persona que trabaja, supongamos, en una cárcel o me ha pasado hablando con gente de la policía, que en este caso sacando testimonios propiamente de personas que trabajan en la policía, donde ¿qué se hace cuando hay un conflicto? Se llega a saber de qué se trata ese conflicto, de entender la situación, ¿sí? Y hasta se entiende que debido a esa situación, una situación que excede a lo que tiene que ver con la policía, había una cuestión social, económica, algún altercado entre vecinos, en la propia cárcel, cuando también en algún pabellón de una cárcel, no hay luz, o hay una situación que, por ejemplo, excede a la propia persona que va a intervenir en ese conflicto, lo que se hace es tratar de entender la situación. Esto en los libros, y puede haber libros que te dicen cómo hay que hacerlo, que dicen esto hay que hacer, pero efectivamente llegar a ese lugar y entender la situación no es fácil. Todos hablan de que hay que entender, que hay que ser empáticos, pero entender la situación en una situación de conflicto no es fácil. Hay que entender la efusividad de las personas, que hablen alto o que estén a veces a los gritos o embroncados. Uno entra en esa situación y trata de relativizar, relativizar, la palabra se me venía y se me iba, pero bueno, básicamente es tratar de entender que hay una situación conflictiva que hace que las personas estén efusivas, que estén en un momento, como se puede decir, caldeados, pero eso no implica que, fíjense que cualquiera que hable de una situación de conflicto y que no haya estado, lo más que se puede llevar es lo que reitero, lo que puede pasar en un medio de comunicación, pero la persona que está implicada, que está interviniendo,
busca calmar las aguas, porque no quiere el conflicto, básicamente. Tener empatía, decir, a veces en ámbitos humanísticos, que bueno, uno como viene del campo de la psicología, uno escucha cosas que dicen, no, hay que ser empático. Qué lindo es decir, hay que ser empático. Ahora, ser empático en una situación de conflicto no es tarea sencilla. No es tarea sencilla. O sea, en el ámbito de las ciencias sociales, las personas que hablan de cómo hay que intervenir en una situación de conflicto y que hablan con tanta facilidad y que debería hacerse así o debería hacerse asá, es muy distinto el hecho de estar en ese momento. Y de estar en ese momento todos los días. Porque no es llegar a un momento, después de irse y contarlo como anécdota. Es estar todos los días. Bueno, esa empatía no es tarea fácil. No es tarea sencilla. Pero se lleva a cabo. O sea, y esto cuando se lleva a cabo, siempre yo digo que las fuerzas de seguridad tienen un gran trabajo, pero tienen un pobre manejo del marketing, porque estas cosas no las puedes estar contando todo el tiempo, porque es lo que más sucede. O sea, muchas veces hay situaciones de conflicto y la gran mayoría de las veces terminan bien encaminados por la policía, por el servicio penitenciario, por las fuerzas de seguridad. Esta situación, y acá no vamos a hablar de las instituciones, ustedes saben que este programa no es para hablar de las instituciones, sino de las personas de las que componen las instituciones y de esas personas que ya no van a trabajar más en las fuerzas de seguridad. O sea, acá no hablamos en nombre de ninguna institución, acá estamos hablando en nombre de la libertad de expresión que tenemos y de opinar a través de la experiencia que se ha tenido y de ayudar a las personas que hacen la transición. ¿Cómo ayudar a esas personas? Haciéndole entender que eso es muy importante, que esas experiencias no quedan en el aire, tampoco deben quedar, como siempre digo, en una anécdota, sino que tenemos que capitalizarlas, tenemos que saber qué hemos aprendido a la hora de llevar adelante nuestro trabajo. Y no es solamente la cuestión técnica, sino todo esto que comenté. Todo este hecho de que uno entra a una situación donde uno tiene los medios técnicos, pero también hay todo un trabajo humano, en serio, no hablado, sino de haber hecho ese trabajo, que efectivamente al hacerlo a lo largo de los años, tantas veces, se convierte en una herramienta. Se convierte en una herramienta que a veces no valoramos. Es una herramienta fantástica el hecho de poder trabajar con personas, de entender a las personas, de saber o tener, mayores probabilidades de salir de un conflicto pudiendo hablar y logrando convencer a las personas que depongan alguna actitud que lleve al hecho de la violencia física. O sea, es un trabajo impresionante. Pero eso no puede quedar en el pasado, no puede quedar en nuestra cajita de los recuerdos. Porque aparte después nos quedan 50 años por delante. Entonces deberíamos decir, esto lo guardamos o lo podemos sacar y exponerlo a la sociedad a través de otro servicio. Uno dice, entonces tengo que tener directamente una empresa de seguridad. Trabajé siempre en fuerza de seguridad, entonces directamente puedo tener una empresa de seguridad. No es así. Ahí vamos al otro lado donde decir, la competencia, esto hay que subrayarlo. Hay una parte que es esto. Estos conocimientos que tenés no los podés esconder. No los podés esconder. Vos trabajaste con personas. Y cuando hablamos de personas, no solamente las personas que están en conflicto con la ley, también uno ha trabajado con personas de la propia institución, que uno dice, wow, tuve que bancar a este jefe, o tuve que bancar a este compañero, tuve que bancar a esta persona que está bajo mis órdenes. Uno ha trabajado con personas y esto no puede quedar en el baúlcito de los recuerdos. No sé si se dice baúlcito, pero bueno, en el baúl de los recuerdos. Esto tenemos que capitalizarlo, agarrar esto y reconvertirlo en algo que después nos va a ayudar a lo largo de la vida. A ver, y acá vamos al siguiente nivel. Trabajé en todos estos lugares. Ajá. Y esto no pasa solo en Fuerza de Seguridad, ¿eh? O sea, no interesa dónde trabajaste como una cuestión de titulación. En lo inmediato siempre hay un aspecto que cae bien. O sea, en una entrevista laboral, cuando alguien se encuentra con una persona que, en el área de recursos humanos, te encontrás con una persona que tiene mucha experiencia, la verdad que es bienvenido, es una persona que ha trabajado, buenísimo. Pero la verdad es que uno lo que va a buscar son otras cosas más que complementen eso, ¿sí? Misma situación si dice tengo 8 títulos, magíster, doctorado, postdoctorado. Y es triste decirlo, y es doloroso para la persona que estudió muchos años y demás, pero no alcanza, ¿sí? O sea, la idea es saber qué aprendiste, o sea, da igual si lo que aprendiste fue trabajando o estudiando, lo importante es lo que has aprendido, pero aprendido, sabemos que el aprender no va solamente en el hecho de leo esto y lo reproduzco a través de mis labios en un examen. No, o sea, de mi voz salieron las palabras que el profesor pedía como respuesta. No, eso solo no alcanza, ¿sí? La idea es relevar todo,
no solamente lo que aprendiste desde el plano teórico, sino todo, también de lo que aprendiste desde el plano experiencial, ¿se dice? Perdón, se me fue. Tengo estos problemitas a veces mentales. Bueno, desde la propia experiencia, de lo que aprendiste ahí. La idea es ver lo que yo puedo, o sea, lo que vos podés hacer, relacionarlo con lo que me está pidiendo el mercado de trabajo. Esto es otro nivel más, ¿sí? Estamos hablando, primero es saber qué aprendiste. Ya sabemos que no es solamente la experiencia, no es solamente el plano teórico, sino quizás un conjunto de estas cosas, pero luego tenemos que relacionarlo con lo que el mercado me está pidiendo, ¿sí? ¿Qué está pidiendo el mercado? Que solucione estos inconvenientes. Yo tengo dentro de lo que aprendí la solución para lo que ese mercado está pidiendo. Eso también es algo que es importantísimo poder relacionarlo, ¿sí? O sea, ¿qué puedo yo sumar de alguna manera? Y a partir de ahí uno puede decir, si efectivamente el mercado está pidiendo esto y yo de base tengo como una solución, porque bueno, pasé por una fuerza de seguridad y tuve tal experiencia, sé tal cosa, estudié tal otra, mira, estoy cercano a dar una solución a ese mercado. Pero quizás tendría que sumar algo, ¿sí? Tendría que sumar algo. Quizás emprender, bueno, me va a hacer falta el conocimiento de ciertas técnicas a la hora de vender este servicio. O si voy a buscar un trabajo, bueno, voy a tener que aprender a venderme a mí, por decir de alguna manera, para que la persona que va a ser el empleador pueda reconocer mis habilidades que efectivamente van a ser útiles para su empresa. O si no, estudiar una carrera, porque decís, bueno, tengo los conocimientos, pero me gustaría darle formalidad a estos conocimientos o sumar conocimientos que me pueda dar el plano universitario. Pero se entiende que primero era buscar eso, primero era buscar nuestras fortalezas, luego ver el nicho de mercado y luego a partir de ahí entender que los caminos inmediatos de emprender, buscar un trabajo, estudiar una carrera, y acá hablamos de carrera universitaria o estudiar un oficio, son cuestiones de acciones inmediatas, no son poco importantes, son importantes, es seguir haciendo algo, es buenísimo, pero el seguir haciendo algo con un propósito más grande siempre se sostiene mucho mejor, ¿sí? O sea, tratar de hacer como una investigación, entender de nuestra vida es hacer de investigadores de nosotros mismos, ¿sí? Cuando yo terminé, hacerme esta pregunta, de cuando yo estoy terminando mi carrera en la Fuerza de Seguridad, bueno, ¿ahora qué? Hay que hacerse esa pregunta, ¿y ahora qué? Es más, esa pregunta, si no te la haces vos, alguien te la va a hacer. Bueno, tengo que pensar en lo que tengo y lo que me hace falta. Pero no en términos, reitero, de títulos universitarios, porque no vamos a empezar la vida de cero. El proceso es de seguimiento, es decir, lo que ya sabes, a ver qué le puedes sumar. Puede ser, sí, una carrera universitaria, puede ser que tengas que tener quizás no conocimientos del plano universitario, sino de algo específico, y quizás no hace falta la carrera universitaria, sino alguna carrera terciaria, algún conocimiento específico de algún curso. O sea, entender esto, que todo esto, estas acciones inmediatas, reitero, son un medio para un fin más grande, ¿sí? Frases que tenés que eliminar. El yo no sé nada, eso no es verdad. No es verdad, no. Definitivamente no es verdad. El yo no puedo hacerlo tampoco es verdad. Y acá no nos subimos de nuevo a esta cosa del pensamiento positivo, sino que efectivamente hiciste muchas cosas a lo largo de tu vida que hoy no te pueden hacer, no puede resultar en pensar, no, la verdad que no puedo hacerlo. Hiciste muchísimas cosas a lo largo de tu vida. Mira, si ahora esto no vas a poder encararlo, o por lo menos intentar avanzar sobre este desafío, digamos. El hecho es hacia dónde querés orientar tu energía. El proceso de orientación laboral lo que tiene por objetivo es poner un espejo delante tuyo para que, te puedas mirar y decir, a ver, esto es lo que tengo y esto es lo que puedo hacer con lo que tengo. Y si quiero hacer esto con lo que tengo, quizás hoy no alcanza, quizás tengo que sumar esto. ¿Se entiende? Y a partir de toda esa conjunción de cosas, uno saca las competencias. A partir de ahí uno puede decir, tengo tales competencias. Es más, hoy mismo tenés competencias, lo que pasa es que hay que pasar por este proceso de investigar, de entender, no lanzarse directamente en base al entusiasmo, porque el entusiasmo por hacer algo se termina decayendo en 15 días, ¿no es cierto? La idea, reitero, es pensar sobre lo que tenés y sobre lo que te gustaría tener, entre estos dos caminos, ¿qué necesitas en el medio? Eso sería básicamente lo que tenemos que pensar y repensar. Como para finalizar, entender que las competencias no son, o mejor dicho, son un grupo de variables que intervienen para convertirse en competencias. Hoy en día, siguiendo al gran, para mí, el gran orientador laboral, Paolo Serreri,
que, bueno, es un señor italiano fantástico. Yo sentarme a escucharlo es verdaderamente para mí, desde un lado de aprender, es muy bueno. Pero a mí me encanta aprender de personas que aparte hicieron, porque él estuvo en investigaciones, trabajó en empresas, trabajó en el campo social y empresarial, lo cual le da mucho respaldo a las cosas que dice, a los libros que ha sacado. No lo saca en el aire. Son, vuelvo a decir, personas que hacen, no personas que hablan simplemente. Bueno, él da una definición de competencias que me parece bueno citarla como para ir cerrando el episodio de hoy. El hecho de las competencias no son solamente saberes y conocimientos, ¿sí? ¿Se entiende? Únicamente los saberes y conocimientos adquiridos en contextos formales o no formales e informales son una parte. Sí, buenísimo. Pero no es solamente eso. A eso hay que sumarle el saber hacer. O sea, una cosa es saber, otra cosa es el saber hacer. El saber hacer es saber poner en práctica los conocimientos y saberes. Pero a su vez no alcanza, hay que sumarle también el saber ser, es decir, competencias comportamentales, motivación, actitudes de base, conjunto de valores, como dice Pablo Serreri. El hecho de el objetivo más grande. El saber ser es yo quiero ser tal cosa, es decir, el objetivo mayor en mi vida. Luego está el saber actuar. El saber actuar es saber moverse de forma apropiada en contextos de la vida y del trabajo. No solamente del trabajo, ¿se entiende? De la vida misma también. Entonces esta conjunción hace del saber actuar, el saber entender, adaptarse a cada situación. Y a todo esto tenemos que sumarle el querer actuar. Que acá estamos hablando de la motivación de la actuación. Y uno dirá, no, bueno, pero digamos, es como el querer ser. No, el querer ser es el objetivo más grande. El querer actuar es básicamente la motivación de la acción inmediata. Es decir, la intensidad del actuar conforme a estos objetivos. ¿Sí? El saber ser son los objetivos. El querer actuar es la acción inmediata para ir hacia esos objetivos. ¿Sí? Repaso general. Hay que saber hacer, hay que saber ser, hay que saber actuar y hay que querer actuar. Esto en conjunción, esto todo unidito, son las competencias. ¿Podrías analizarlo? ¿Podés de alguna manera hacer esta investigación? No hace falta irte a decir, no, mira, hoy no tengo tiempo para hacer todo un espacio de orientación laboral. Bueno, estos son algunos famosos que ya me fui, con el tiempo me fui amigando con los famosos tips. Pero bueno, son algunos puntapiés que estaría bueno que los hagas como para ir haciendo una investigación sobre vos mismo, sobre vos misma, sobre el hecho de decir, bueno, a ver, esto es lo que tengo, ¿hacia dónde quiero ir? Ah, bueno, me faltaría esto. Eso es algo clave. Y mucho de lo que me faltaría no tiene que ver con lo que tristemente a veces se incentiva mucho. Pensemos, filosofemos. No, hagamos. Porque en el hacer vas a ir aprendiendo cosas. Es decir, si hoy tenés algo que decís, con esto no llego a ser lo que quiero ser, empezá a hacer. No a lo loco, ir avanzando y gritando por todo vamos a hacerlo sin pensar. No, hacelo, reanalizalo, pero anda haciendo. Sí, eso es importante. O sea, si hoy tenés dudas, por eso siempre menciono, si no vas a hacer decir, no, la verdad que no me cierra mucho este señor con tonada paraguaya que habla en cómo pasar a retiro. Bueno, no lo hagas con nosotros, hacé con cualquier orientador que se dedique a esta parte de la orientación a lo largo de la vida, orientación laboral, post 40, post 50 años. Bueno, eso es importante para que te ayude en el proceso de investigar. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, tratar de acompañar a las personas, pero no solamente acompañando, sino interviniendo y diciendo, mira, vamos, esto me parece que te puede ayudar, esto podríamos hacer, vamos por este paso a paso y vamos. Algunas veces se dice descubriendo, pero creo que mucho es de lo construir. El descubrir es como una cosa más abstracta y filosófica y partimos de la base del querer hacer. O sea, vamos a hacer pruebas efectivas de tus competencias para ver si reúne todas estas variables que recién mencioné. ¿Se entiende? Y si no, recordá, tenerlo este podcast a mano, compartilo y tenerlo a mano como para seguir estos pasos. Decir, bueno, ¿en qué consisten las competencias? Bueno, hoy más o menos que te quise dar un pantallazo, ojalá te sirva, ojalá pueda ayudarte. Y bueno, de esta forma estamos finalizando hoy un episodio nuevamente que no hicimos la introducción, son cosas que vamos probando, lo hemos dicho en otros episodios. Estamos finalizando este episodio y como siempre te digo, quiero que me cuentes, ¿sí? Me digas, me escribas si te gustó esta temática, si quedaron dudas o consultas, te agradeceríamos infinitamente que nos des así un ida y vuelta, donde nos vayamos conociendo y sabiendo efectivamente si esto te está sirviendo, ¿no es cierto? O sea, un comentario, un me gusta en YouTube, 5 estrellas en Spotify,
las reseñas en Apple Podcasts, compartir este programa con las personas que consideres que pueda ayudar este mensaje. Y toda señal, pero toda señal, cualquier señal que nos indique que te gusta nuestro contenido, y así, trabajamos en temas que te interesen directamente a vos, porque sabes que nuestra plataforma comopasalarretiro.com está dirigida directamente a vos que trabajás o trabajaste en una fuerza de seguridad. Nadie lo entiende. Si no estuvo trabajando ahí, no lo entienden. Les digo a personas que por ahí a veces les encanta opinar y que bienvenidas sean las opiniones constructivas, supongamos, de decir cómo se debería trabajar en una fuerza de seguridad, pero que no lo sabes si no estuviste ahí. No lo sabes, no hay manera. Está muy bueno lo que decís, son lindas palabras, escribiste grandes libros, pero no sabes porque no estuviste ahí, ¿sí? Así que este programa es exclusivamente para estas personas que sí van a entender, porque sí pasaron por esos lugares. Y en nuestro sitio web vas a poder descargarte material, acceder a cursos, talleres, encuentros 1 a 1 de orientación laboral, de trabajo también en terapia para fuerza de seguridad, que es uno de los temas que va en aumento, y algunos dicen, pero tenemos más laburo. Y la verdad es que muchas veces digo, está bueno que las personas puedan tener un espacio donde, encontrar un lugar donde puedan expresar lo que les está pasando, y que efectivamente muchas veces esta cosa de la patologización, alejarse un poco y decir que efectivamente hay espacios donde se pueda ayudar a que ciertas conductas que en este momento no te están ayudando, poder de alguna manera modificarlo. Eso es lo que nosotros hacemos también en Cómo Pasar al Retiro. La idea es, como siempre decimos, es ayudarte en el proceso de diseñar tu futuro, pero con acciones presentes, ¿sí? No esta cosa, algún día va a llegar, no, ese futuro no aparece así de repente, sin más. Ese futuro se está construyendo con lo que hoy, en este instante, como lo dijo el gran Blas Yunta, en este instante estás haciendo en tu vida. Abracísimo grande y nos vemos en el próximo episodio para seguir trabajando juntos en esto de construir el puente hacia emprender laboral y emocionalmente nuestra vida. Chao.